¿Cuánto alaban a Dios? ¿Le interesan esa temática, hermano? Requisitos que son imprescindibles para poder irnos con el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, desde los tiempos bíblicos, y es muy importante que lleve la secuencia sin que nadie le interrumpa. Desde los tiempos bíblicos, desde el inicio, Dios ha establecido reglas, estatutos, pautas, preceptos y mandatos. Requisitos que son los que definen el estar bien o el estar mal delante de Dios. En cada periodo de tiempo, los requisitos cambiaron. Mientras que hoy se mide al cristiano y a la persona por un sinnúmero de cosas que debe de hacer, en los tiempos antiguos a veces no había muchas cosas que hacer, pero sí habían reglas claras y precisas. Por ejemplo, a Adán solamente se le dio un solo mandato. No se le dijo, tiene que estar en un culto todos los días, tiene que alabar mi nombre, tiene que cantarme, tiene que ofrecerme sacrificio, nada de eso. A Adán solamente se le dio un mandato: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, solo que hay uno solo, amén, hay uno que es el de la ciencia del bien y del mal, que de ese no puede comer. Eso fue lo único que se le dijo a Adán en sentido de no. Lo demás fueron asignaciones y trabajo. Labra la tierra, ponle nombre a los animales. Eso es trabajo. Pero nada que denotara una adoración a Dios a través de cumplimiento de estatutos y reglamentos, sino simplemente un mandato. Si Adán hubiese hecho todas las cosas que Dios le mandó, y sobre todo el no comer del árbol del bien y del mal, todo hubiese sido para Adán gloria y más gloria. No había razón para echarlo del huerto. Posiblemente tuviese a Adán vivo todavía, porque no iba a morir. Amén. Pero esa era la regla de Dios. Y es importante que nosotros vayamos conociendo las reglas de Dios en cada periodo, para que nos demos cuenta en el periodo en que estamos y las reglas que Él ha establecido, para que podamos estar en paz con Él y a la vez que califiquemos para poder estar en su presencia. Gloria a Dios. Ya cuando pasa el tiempo, de su propia inspiración surge el Abel ofrecer un sacrificio a Dios. Usted leyó en alguna parte en el Génesis donde dice, y Dios le dijo a Abel, ofrece un sacrificio. ¿Ven que es lo bueno e importante cuando la gente hace algo espontáneo? Cuando usted hace algo espontáneo para Dios, vale mucho más que tantas y cuantas cosas que muchas veces le quieren obligar a usted a hacer. Pero claro, primero tenemos que cumplir obligatoriamente con lo que Dios establece y luego con la que los líderes también prescriben, y mucho más importante cuando de nosotros nos pueden hacer el hacer algo para Dios que a Él le agrade. El ofrecer un sacrificio de parte de Abel no fue nada malo. Dice la Biblia que por la fe ofreció Abel un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Algunos empiezan a hablar mal de Caín, diciendo que fue que Caín llevó de las cosas que no servían. Eso no dice la Biblia. De lo que le sobraba, la yuca que tenía quizá pedacito dañado, el ñame que tenía un hueco de gusano, la batata que tenía piogán o cualquiera de esas alimañas que la dañan. Siempre empiezan a especular, pero la Biblia no dice eso. Dice que Abel por la fe ofreció un más excelente sacrificio. O sea, lo que Dios le interesa cuando usted hace algo para Él es que lo haga con fe y que lo haga por devoción. Porque inclusive hasta para ofrendar y para dar, dice la Biblia, no lo dé con tristeza ni por necesidad.
Porque Dios ama a ¿quién? El dador alegre. Y un dador alegre es espontáneo, ¿verdad que sí? Pero cuando usted tiene que decirle y cuando tienen que estar ministrándole y diciéndole que saque lo que del bolsillo, lo que le duela y esto y lo otro, eso no hay espontaneidad. Cuando hay espontaneidad, no importa la cantidad, porque la viuda dio algo que era poco para muchos, amén, pero para ella era todo su sustento, pero lo dio no por presión, sino que lo dio por devoción. Alabado sea el Señor. Cuando corre el tiempo, resulta que la gente empezaron a hacer las cosas malas y se habla de un gran hombre llamado Enoc, el cual dice la Biblia que caminó con Dios y tuvo entonces Dios que llevárselo, porque el mundo en el que vivía Enoc era un mundo que ya iba en declive, dañándose. ¿Y qué sucedió? Que se lo llevó el Señor. Pero ¿qué me llama la atención? Dice que caminó Enoc con Dios. Algunos pensarán, sí, era que para arriba y para abajo donde iba Enoc, iba con Dios también. Si Dios iba para Navarrete, Enoc también iba con Dios para allá. Si Dios decía voy para La Vega, Enoc le seguía. No, nada que ver con caminar físicamente con Dios, porque usted sabe que eso es imposible. Sino más bien entendamos que Enoc guardó los lineamientos, estatutos, reglas, orientaciones e indicaciones que Dios había establecido en aquel entonces, que no están dichas directamente en la palabra, pero que se transmitieron de padre a hijo constantemente, y Enoc fue alguien que decidió obedecer las cosas buenas que Dios había establecido. Mientras usted ande conforme a la palabra, se puede decir, caminó fulano de tal con Dios. Amén. Si usted anda conforme a las escrituras, bíblicamente se puede describir que usted está caminando a la par con Dios, que está haciendo las cosas que Dios le agrada. ¿Y qué sucedió? Como Enoc andaba conforme a Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Dios con él? Se lo llevó. O sea, que es imprescindible que en cada una de las épocas ver personas que sí fueron fieles. Y en el caso de Enoc, como anduvo fiel, Dios también se lo llevó. Pero como el mundo iba en declive, llega el tiempo de Noé, donde ya el mundo estaba en una condición que ya hería ante la presencia de Dios. Uno habla del mundo de ahora. Es verdad que el mundo de ahora está dañado y putrefacto. Pero pensar en los tiempos de Noé, que no había transcurrido tantos años como ahora, es como decir, no, pero es que no tenía tanto tiempo el mundo como para dañarse tan rápido. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le pesó, en la forma de describirlo, le pesó haber creado al hombre. Amén. Y eso es una forma de describir lo que sucedió ahí, pero Dios no le pesa. Amén. ¿Entiende lo que digo? El que escribe plasma que a Dios le pesó, porque uno como escritor oye lo que Dios dice o siente la revelación, pero la interpreta humanamente. ¿Entiende? Entonces, al entenderlo humanamente, dice, wow, le pesó a Dios crear al hombre. Pero en sí lo que es como si dijésemos, Dios no se sintió satisfecho con los resultados de obediencia y consagración del ser humano. ¿Por qué? Porque habían abandonado por completo las reglas y las líneas que Dios había establecido. ¿Y qué decidió Dios? Destruir la tierra. Pero halló gracia en un hombre. Amén. ¿En qué hombre? En Noé. Amén. No en la familia de Noé, en Noé. Amén. En Noé. ¿Y qué hacía Noé para que Dios hallase gracia en él? Bueno, pues Noé vivía de seguro conforme a los preceptos, conforme a los mandamientos que Dios había establecido. Amén, hermanos. Y como anduvo Noé en los caminos del Señor, entonces Dios lo escogió y le dio un mandato. ¿Qué mandato le dio Dios? Que preparara un arca, amén, para que de los animales se escogiesen parejas y que solamente pudiesen entrar en el arca él. Eso es más adelante.
donde se establece quiénes son los que van. Porque cuando Dios llamó a Noé, apenas estaban nacidos los hijos. ¿Usted sabía eso? En el año 500 de la vida de Noé, nace Sem, Cam y Jafet. Y Dios llama a Noé en ese tiempo. O sea, todavía Sem, Cam y Jafet son niños, no tienen esposa. Más adelante, cuando se termine el arca, es cuando Dios le dice a Noé, en ella entrarán tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. Amén. ¿Entendimos perfectamente? O sea, que desde el principio Dios estableció que por la obediencia de Noé iba a salvar también a sus hijos y a la esposa de sus hijos. Padre, madre, usted tiene un compromiso de fidelidad con Dios. Amén. No es solamente orar y desear que sus hijos y que su familia se salve. Es que además de orar y clamar para que su familia se salve, usted tiene que ser ejemplo de cristiandad pura, de obediencia a Dios y de consagración al Señor. De tal manera que Dios halle gracia ante usted. Hallar gracia en sus ojos significa que Dios se complace con su vida, que Dios se complace con lo que usted hace, que Dios se complace con lo que usted vive, que no sea una vida de doble moral, una vida en la iglesia y una vida diferente afuera, una vida en la iglesia y una vida diferente en la casa, porque si nuestra vida es consagrada en la iglesia y descarriada en la casa, nuestros hijos, nuestros familiares, no es la verdad que van a heredar la salvación o van a buscar el camino de salvación como les tocó a los hijos de Noé. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, en ese tiempo, Dios había establecido que Noé obedeciera y por la obediencia de Noé se salvaron su esposa, se salvaron sus hijos y las esposas de los hijos también. ¿Cuánto alaban y glorifican al Señor? Luego sigue Dios buscando y estableciendo preceptos, viene el diluvio y barren con todo, y llama a un personaje. Porque él quería que este hombre fuese la simiente o la persona principal por mediante el cual él tenía que formar un pueblo. Amén, un pueblo. Y este pueblo tiene una característica muy peculiar. Llama a Abraham. Amén. Fíjese que todos en la Biblia tenían sus altas y bajas. Casi siempre, para que no se crea que ser perfecto delante de Dios es no fallar. Repito, todos en la Biblia tenían sus altas y bajas para que no se crea que ser perfecto delante de Dios es nunca fallar. No. Usted puede ser perfecto delante de Dios aún fallando si toma las medidas correctas en el momento en que no lo quiera Dios, usted llegue a fallar en algún momento. Por ejemplo, una persona perfecta según Dios es aquel que si por casualidad de la vida cometió un pecado, el que no es perfecto lo encubre. Amén. El que es perfecto lo confiesa, no cuando lo descubran. Atención ahí. No es que está pecando hasta que lo descubran y después que lo descubren lo confiesan. Eso no es perfección. La persona perfecta delante de Dios, si llegase a pecar, porque la Biblia dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. Amén. Pero si alguno cometiese pecado, abogado tenemos, amén, a Jesucristo el justo, para que entendamos que es de humano el fallar. Lo que no es de cristiano es ocultar la falla. Lo que es de cristiano es confesar el pecado y apartarse del mismo. ¿No le dijo Dios acaso a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? Amén. ¿Cuál es su tierra donde usted nace? ¿Y cuál es su parentela? Las familiares de donde usted viene. Amén. ¿Y a quién se llevó Abraham en ese llamado que Dios le dijo?
Se llevó a su padre y se llevó al sobrino también. ¿Recuerdan? O sea, que no lo hizo como Dios le dijo. En el camino murió su padre, pero se llevó al sobrino, Lot. Y la pregunta es, ¿fue Lot de bendición a la vida de Abraham? Porque es que Dios no llamó a Lot, llamó a Abraham. Y hubo hasta problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Por qué? Porque llevaron a Lot, al cual no se le pidió que lo llevara. A veces queremos llevar a la misión a Lot, cuando en verdad Dios te está llamando a ti. Amén. Usted tiene que ir usted, pero no lleve a Lot. Porque si Dios dice, sal de tu tierra y de tu parentela, entonces solamente puede ir usted y su familia, la suya, la que desciende de usted. Mis parientes son de donde yo vengo, pero mi familia yo no la puedo dejar. Amén. ¿Qué especial tiene ese llamado de Dios para el pueblo de Israel? Observen lo siguiente. Dios quiere crear un pueblo descendiente de Abraham. Y para que estemos claros de que fue Dios que lo creó, llama a una persona que es muy adulta, de muchos años. Ya Abraham estaba muy avanzado de años y Sara, inclusive, aparte de ser estéril, ¿qué pasaba con ella? Amén. ¿Entiende? Sara, además de ser estéril, ¿qué había pasado con ella? Que ya había cesado las reglas de las mujeres. Óigame bien, una mujer que sea estéril, que todavía le mantenga las reglas, por alguna circunstancia, por algún milagro, por alguna situación de la vida, podría quedar embarazada. Porque todavía está produciendo óvulo. Amén. Pero lléguese ahora razone el milagro ahora partiendo desde este punto. ¿Cómo puede una mujer, además de ser estéril, ahora producir un óvulo para ser fecundado en una relación? ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora es que usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel no es un pueblo terrenal, no es un pueblo de voluntad humana. El pueblo de Israel, oiga bien, Dios tuvo que crear ese óvulo en Sara. ¿Me están entendiendo? Dios tuvo que crear ese óvulo en Sara. Por lo tanto, lo que nazca de ahí no es humano, no es de voluntad terrenal, no es algo normal, no es algo sencillo, no es algo cotidiano y ningún médico va a poder explicar cómo una mujer que ya, además de ser estéril, cesada la regla, pueda concebir. No hay manera, de ninguna forma que usted lo presente, al menos que Dios fabrique un óvulo y lo ponga ahí. Amén. Así que cuando alguien quiera hablar en contra del pueblo de Israel, que se machaque la lengua, porque está hablando de un pueblo, oiga bien, que desciende directamente de la creación de Dios. Y por si usted quiere saber ahora lo fuerte de todo eso, es que cuando nace Jesús, nace al revés. En Sara Dios tiene que crear un óvulo. Atención aquí. Amén. En María, Dios tuvo que crear un esperma. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí? Hermano, en Sara Dios tuvo que crear un óvulo y en María Dios tuvo que crear un esperma. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo hizo sombra y la cubrió. El Espíritu Santo no tuvo una relación sexual con María, por si acaso. Para que saque eso de la mente, Dios puso un esperma
en un óvulo de María. Y en Sara, Dios creó un óvulo para el esperma de Abraham. ¿Ya están entendiendo de qué estamos hablando, hermano? Wow. Gloria al Señor. Esto es algo tremendo de parte de Dios, pero así actúa el Señor. Amén. Y en ese tiempo, luego viene el caso de Job. Un hombre al cual Dios lo define él mismo con 4 cualidades. Oiga bien, ¿y qué dice Dios de Job? Es muy bueno lo que dicen la gente de usted. Es interesante, inclusive, la buena opinión que usted puede dar acerca de alguien. Es muy atractivo y edificante y satisfactorio lo que se puede decir bien de una persona, como en la introducción cuando hablaba del pastor. Pero lo más importante en esta vida que le debe de importar a usted es lo que dice Dios de usted. Amén. Lo que diga Dios de usted. Eso es lo que vale. Eso es lo que tiene valor. Y lo que Dios dijo de Job fue algo tremendo, hermano. Dios se esmeró en exaltar a su siervo Job. Lo primero es que le llamó su siervo. Gloria a Dios. Porque hoy en día muchísimas personas se están autoproclamando, autollamando ellos mismos el siervo del Señor. Amén. Los siervos del Señor. Y hasta exigen trato especial por ser los siervos del Señor. Pero el que yo me llame el siervo del Señor no tiene tanto valor. Ahora, que Dios a mí, que Dios a usted le llame su siervo, su sierva, eso sí que tiene valía. Amén. Preocúpese porque sea Dios quien lo honre diciéndole su siervo. Y oiga qué más, varón perfecto. Wow. ¿Usted oyó eso? Varón perfecto, temeroso de Dios. Amén. Apartado del mal. Hay otra más, busquen por ahí si se me olvidó para que la digamos también. Falta otra. Y apartado del mal. Perfecto, justo, muy bien, gracias. Justo también. Hermano, en este tiempo, yo sé que usted tiene que salir con una antorcha encendida a las 12 del mediodía para ver si encuentra a alguien que tenga esas 4 cualidades. Haga memoria inmediata por ahí y posiblemente el que menos corre vuela. El más serio lo engañó a usted. Usted le prestó al que creía que pagaba. Usted fue fiador de una persona seria y hoy está pagando la verde y la madura. Y el que usted creía que más lengua hablaba, resultó que estaba endemoniado. Hermano, mire, en este tiempo no es fácil poder encontrar personas como Job, porque fue el mismo Dios que dijo, justo, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Ahí es donde yo le pregunto, ¿qué hacía Job? ¿Venía a la iglesia? No había. ¿Evangelizaba? No había plan de salvación todavía para predicar el evangelio. ¿Leía la Biblia? No existía. ¿Oía música cristiana? Ni radio, ni emisora, ni nada, ni cantores, ni músicos. ¿Y qué era lo que hacía entonces Job, que era tan consagrado? La Biblia lo único que menciona de él es que cuando hacían sacrificio, él hacía sacrificio por él y también por sus hijos, por sus familiares, por si acaso algunos de ellos hubiesen ofendido a Dios en algún tipo de actitud.
Gloria al Señor. Eso no quiere decir que Job no tenía su consagración y que no tenía su búsqueda espiritual. Lo que le estoy diciendo es que eso es lo único que menciona la Biblia. Podemos suponer, podemos opinar, pero de lo que dice la Biblia no hay más. Ahora bien, con el paso del tiempo, en la acusación de los amigos y las palabras de la esposa de Job, es que nos damos cuenta del verdadero temple que tiene este hombre. Amén. Porque muy bien que Dios diga que es todo eso, pero cuando llega la hora de demostrarlo, hermanos, usted sabe lo que es que de repente pierde todos los animales. Por menos de ahí, la mitad de la iglesia se descarría. Piense. Luis, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? No, porque nos están vendiendo los quesos. ¿Y qué tiene que ver los quesos con tu consagración a Dios? La mayoría de la gente siempre tiene mezclada su estabilidad económica, su estabilidad familiar, su estabilidad moral y todas las cosas en las cuales, en los ambientes que se desenvuelva, en eso es que ellos tienen primero como parámetro principal para poder definir su consagración a Dios o con el Señor. No se preocupe, sierva, esas dos déjenmela a mí, que cuando termine el culto, la correa mía va a cantar el himno Somos Pueblo, que dura 10 minutos con cada una de ellas. Síganse moviendo ahí. Esa también está en la lista. Entonces, ¿me entendieron, hermanos? Nosotros tenemos que tener una vida delante del Señor que pueda demostrar con hechos, que pueda demostrar con evidencia que verdaderamente somos lo que Dios dice de nosotros. Amén. Y en cada respuesta de Job, cuando le dijeron que perdió todas las ovejas, que perdió todos los camellos, que perdió todos los bueyes, todas las cosas que habían, tranquilo, normal. Pero cuando le dijeron a Job que también todos sus hijos murieron, hermanos, hay cristianos que se le mueren un hijo y más nunca vuelven a la iglesia. Hay cristianos que se le muere su compañero o su compañera y más nunca vuelven a la iglesia. Sí, hermano. Y a Job se le murieron los 10. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Y lo único que hizo Job fue, en lugar de salir a maldecir y decir 20,000 cosas por ahí, se arrepintió en polvo y ceniza. Porque como si fuese poco, entonces también se le adorna con una enfermedad. Y le digo una cosa, para usted y para mí es fácil porque lo estamos leyendo en la Biblia. Job no sabía lo del diálogo de Dios y el diablo en el capítulo 1. Él no supo de eso. ¿Oyó lo que le digo? Él nunca supo eso. Eso fue un asunto entre Job y Dios y el mundo y el pueblo, y Job no se enteró de ese diálogo que decía: ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ah? No, él no oyó eso nunca. Usted y yo somos los que leemos eso. O sea, usted y yo tenemos una ventaja tan grande en comparación con Job, que ante cualquier dificultad que pueda suceder, sabemos que posiblemente esté el diablo tratando por ahí con Dios para tentarnos y hacernos caer o hacernos pecar o quitarnos lo que tenemos. Pero Job no supo nada de eso y sin embargo dijo: Jehová Dios dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea el Señor. Wow. Somos capaces nosotros de decir así si se nos funde el motor del vehículo. ¿Ah? No es fácil, hermano. O que estemos en una casa alquilada y nos la estén pidiendo y no tengamos para dónde mudarnos. Que perdimos el trabajo y no sabemos ahora de qué vamos a mantenernos. Que la pensión me la están negando. Y un sinnúmero de cosas más que puedan suceder en nuestras vidas,
que lo que empezamos es a culpar a los hermanos y culpar a la iglesia y culpar a los demás que no tienen amor y que no se conduelen y esto y lo otro. Job no hizo nada de eso, sino que todo el tiempo estuvo en consagración y nunca protestó delante del Señor. Porque las reglas de Dios para ese entonces, Job las cumplía a tal punto que Dios le llamó, como a nadie le ha llamado, varón perfecto. Gloria a Dios. ¿Cómo le llamó Dios? Varón perfecto. Luego viene un momento de la historia en la cual el pueblo de Israel, y aquí vamos a hacer un poquito más de énfasis, tiene que entrar a la tierra prometida. Y establece, porque Dios va cambiando las reglas. Oiga, esté atento, Dios es el mismo, pero las reglas en cada tiempo no es la misma. Recuerde que cuando Abraham peleó para rescatar a Lot, ¿recuerdan esa historia? En el capítulo 15, 16 por ahí del libro de Génesis. ¿Recuerda? ¿Qué pasó con la guerra que tuvo Abraham para rescatar a Lot? Que le quitaron las riquezas a 5 reyes. Y esa riqueza la traían como ¿qué? Como botín. Amén. Como botín. Dios le dijo en algún momento, no traigan el botín. No, lo trajeron. Y tanto fue el botín que Abraham inclusive hasta dio el 10% a Melquisedec, amén, rey de Salem, en una representación del Señor Jesucristo, alegórica. Amén. Porque era mucho lo que había conseguido en ese rescate, que hasta el diezmo dio y le dieron a todos los que pelearon y a los que se quedaron. Amén. La riqueza. Dios no le dijo a Abraham, no coja nada para ustedes. Pero ahora Dios está probando la obediencia suya. Y le dice al pueblo de Israel, en el capítulo 7 del libro de Josué, cuando peleen contra el reino de aquel entonces, ustedes no pueden tomar ningún tipo de cosas de ellos. Quiero que eliminen todo y no traigan ningún botín. Amén. ¿Qué dijo Dios? Que no traigan, no cogieran. Ahora yo le pregunto, ¿y cómo nosotros sabemos cuando Dios cambia una regla? Porque si la regla continua era que usted destruyera al pueblo y trajera consigo el botín, no siempre fue así. Dios establecía una regla para cada guerra, una regla para cada batalla. A un profeta le dijo, por el camino que vas, no regrese. Amén. Ni comas nada. ¿Y qué hizo? Desobedeció. Pero otro profeta iban a un sitio y hasta comían. ¿Qué pasaba con el pan de la proposición que estaba en el templo? De eso no podían comer solamente más que el sacerdote. Amén. ¿Y qué pasó con David? Entró y comió. Hermano, para nosotros saber entonces cuáles son los cambios o las reglas o lo que Dios ha establecido para una guerra o una batalla específica, hay que estar presente cuando Dios habla. Amén. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar presente cuando Dios habla. Y lamentablemente el que no está aquí hoy, no está presente oyendo lo que estamos hablando. Amén. Y posiblemente ustedes podrán decir, Dios está hablando en esta noche. Dios está hablando a mi vida. Dios está hablando a la iglesia. Pero el que no está aquí posiblemente no lo está oyendo. Y el que no oye la directriz del Señor posiblemente va a tener que sufrir las consecuencias, porque Dios no dará por inocente al culpable. Una cosa son las reglas de Dios y otra cosa son las reglas de los hombres. Recuerdan a Saúl, con la lucha de los filisteos, le dijo, nadie coma. ¿Recuerdan? Nadie coma nada ese día porque vamos a pelear en ayuno. ¿Y qué hizo Jonatán?
con la espada punchó un panal de miel y comió. Y dice la Biblia, y se fortaleció Jonatán. Gloria al Señor. Pero Jonatán no había escuchado la directriz de Saúl. Amén. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo ya estaba claro de que a Jonatán lo iban a matar. ¿Por qué? Porque desobedeció ¿qué? El mandato. ¿Pero de quién? No fue el de Dios, fue el del rey. Amén. Entonces, una cosa es el mandato humano, una cosa son las reglas de los hombres y otra cosa son las reglas de Dios. Por eso cuando Pedro y Juan estaban ante los principales, le dijo, ¿qué os parece? ¿Es menester o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? No importa lo que ustedes digan que no se debe de hacer. Si Dios nos mandó a que predicásemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aquí en todas partes, en todo lugar, entonces no importa lo que ustedes digan, nosotros vamos a seguirlo haciendo. Gloria al Señor. Y esta regla que ahora pone Dios con respecto al pueblo de Israel en el tiempo de Josué, le dice bien claro, no pueden tomar ningún botín de guerra. Todo, absolutamente todo, tiene que ser destruido y quemado. ¿Por qué Dios hace eso? Usted no sabe, pero Él sí sabe. Dios no actúa por capricho. Amén. Dios actúa por presciencia, o sea, sabe de antemano el por qué está tomando la decisión del pasado, del presente y del futuro. Hay objetos, hay figuras, hay cosas que usted puede comprar en un lugar determinado que se ven muy bonito. Un recuerdo de un país, un recuerdo que representa a esa nación. Y usted posiblemente ni cuenta se está dando de que está comprando algo que representa o simboliza una hueste espiritual de maldad. Yo recuerdo una vez que fui a una nación y compré un timbre de casas, eso, o sea, no un timbre, sino esas campanitas que usted al entrar le topa con la cabeza y suenan bien bonito ahí. Sí, eso bien lindo. Y solamente usted veía las campanitas y una casita. Hermano, un día llegó una misionera a mi casa y se armó una de esas que el Espíritu sabe hacer. Amén. Y cuando la misionera puso los ojos hacia ese timbrecito, fue allá y empezó a hablar en lengua contra ese cosito de ahí y me llevó para que viera lo que era ese cosito de ahí, ese timbre, en imagen tan pequeña que usted ni lo podía percibir. Pero el Espíritu Santo de Dios, que sabía que no había ninguna intención de adoración a esas cosas, fue y llevó a esa misionera y cuando vimos lo que era, hermano, hacía rápido, ay Dios mío, pero mira lo que es esto, y tan bonito que se ve, quitado de ahí, desbaratado, botado, quemado. No di que regalárselo a alguien por ahí, no, fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios dice no, es no. Por eso le dice al pueblo, no tomen nada. Sin embargo, este hombre llamado Acán vio un manto babilónico y un lingote de oro y entre otras cosas más. Y dijo, wow, con esto sí que yo voy a cuadrar ahora. Y lo llevó escondido porque él sí sabía, él conocía las reglas. No fue alguien que por ignorancia lo llevó y lo escondió. Escondido no de que tapado por ahí, no. Hizo un hueco en su tienda y ahí lo sepultó. Para que cuando se acabe todos los asuntos ya pues yo saco mi botín y no hay ningún problema. Hermanos, ¿sabe lo que trajo por consecuencia la desobediencia de Acán? El pueblo de Israel no era que cuando entraba a un lugar ganaba la guerra. Sáquese eso de la mente. El pueblo de Israel no ganaba la guerra.
el pueblo de Israel arrasaba con el enemigo sin perder a uno solo. Se puede ganar una guerra usted llevando 1000 y pelear contra 10,000, matarlo a todo ello y regresar con 10. Usted es vencedor. Perdió 990 y usted es ganador porque usted mató a 10,000 y de ellos nada más le mataron 990. Pero Israel no era así. Israel entraban 1000 y regresaban 1000. Amén. Israel entraban 5,000 y regresaban 5,000. Israel entraban 300 de Gedeón y regresaban 300. Israel no perdía un soldado. Y ese día Israel perdió a 36. ¿Sabe cuánto? 36. Y esa gente, por 36 personas que perdieron, vinieron con las manos en la cabeza y rasgando su vestidura y dando gritos y protestando y diciendo: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Por 36. ¿Y usted sabe cuánto le tumba Israel, el Israel actual, a Gaza? ¿Y cuánto Gaza le tumba a Israel? Mueren muchos de ambos lados, pero el Israel de aquel entonces no moría nadie. Por eso fue que se sorprendieron. Amén. ¿Qué debe hacer el líder cuando se da cuenta que hay soldados que están cayendo en la batalla? Eso no es normal. Oiga bien, pastor, eso no es normal. Presidente de caballero, eso no es normal. Presidenta de dama, eso no es normal. Presidente de jóvenes, eso no es normal. Diáconos, no es normal que los hermanos estén descarriando, muchos de ellos, que estén cayendo en pecado. No es normal. Alabado sea el Señor. Es el momento de hacer lo que hizo Josué. Y rasgó su vestidura y fue ante la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Porque muchas veces no hay acá en la iglesia que entierren mantos babilónicos y lingotes de oro. Pero sí hay personas que cometen pecados y los mantienen ocultos. Y un pecado oculto en la congregación es como una naranja dañada en un jugo de naranja. Le da mal sabor a todo. Alabado sea el Señor. Lo que le han pasado que tienen que freír 30 huevos y están echando 1, muy bueno, 2, 3, 4, 28, 29 y el 30. El 30 dañado. Dañó los 29. Amén, lo dañó los 29. Y muchas veces su oración no está llegando porque hay un Acán. Muchas veces sus bendiciones se estancan porque hay un Acán. Muchas veces su currículo ni lo miran porque hay un Acán. Muchas veces las cosas se le frustran y es porque hay un Acán. Entonces el líder tiene que humillarse ante la presencia de Dios. Los líderes tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor y pedirle: Señor, revela. Revela qué está pasando, qué está oculto, porque esta iglesia no está para perder batallas. La iglesia del Señor Jesucristo va de gloria en gloria. Alabado sea el Señor. Siempre ganando las batallas, siempre ganando las guerras. ¿Por qué? Porque somos un pueblo victorioso, vencedor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero como Dios es el que revela y Josué hizo lo correcto, entonces le pidió a Dios: revela, Señor, qué es lo que está pasando. Gloria al Señor. Hermanos, la Biblia establece una regla que ojalá todos la tengamos presente. Ahí en los que usan lente, escríbanlo en letra que se puedan grabar. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. No importa lo que usted esconda, el día que el Espíritu Santo se riegue, va a sacar al sol cualquier cosa escondida. Amén. Dios en su misericordia no le gusta avergonzar a nadie y por eso le da la oportunidad de que nosotros por nuestra propia cuenta confesemos. Pero acá no confesó, sino que hubo que echar suerte. Echar suerte para seleccionar, pero no una suerte como nosotros. Una suerte aleatoria, no, una suerte con la presencia de Dios.
No era que tiraban el dado y por suerte cayó fulano. No, es que Dios era que estaba dirigiendo eso para que cayera directamente a donde tenía que caer. La primera suerte, la tribu de Judá. ¿De qué familia? La familia tal. Y al final de cuentas, Acán. Ese eres tú, Acán. Alabado sea el Señor. No había manera de decir, no, yo no soy. No, yo no fui. Porque también, cuando algo así ocurre, hay unos acancitos que no menciona la Biblia. Alabado sea el Señor. Usted puede en una guerra agarrar un manto babilónico y un lingote de oro sin que nadie lo vea. Siempre hay unos cuantos que se dan a la tarea de tapar el pecado oculto. Usted sabe quién es el Acán, pero usted no abre la boca, porque posiblemente usted le ayudó con la funda, usted le ayudó con el equipaje. Amén. Entonces, esa parte ahí casi no la menciona, pero Dios cuando empezó a establecer juicio contra Acán, ¿recuerdan lo de Noé? La obediencia de Noé trajo como consecuencia la salvación de sus hijos, de su esposa y la esposa de sus hijos. La desobediencia de Acán trajo la condenación de él, de su esposa y de sus hijos, y de toda su familia y toda su pertenencia. Fueron muertos a pedrada y luego quemados vivos, quemados después de haber sido matados a pedrada. Ahí no alabamos al Señor como quien se goza y como quien se alegra, pero reconocemos el poder y la grandeza de Dios. Amén. Que su misericordia en este tiempo no es por igual como en los tiempos antiguos. En este tiempo es mucho más amplia, mucho más grande. En ese tiempo Dios solamente dijo, no cojan nada. Y por una desobediencia murieron 36 y murieron también muchísimos más de la familia de Acán. Con el paso del tiempo, entonces ahora Dios envía a Jesús y establece reglas nuevas. Amén. Las reglas ahora de la gracia son totalmente diferentes a las reglas de aquel entonces. Dios no le decía nada a un hombre porque tuviese varias mujeres en aquel entonces. Lo que no podía tener era la ajena. Amén. En los tiempos del Antiguo Testamento, el hombre podía tener tantas esposas y tantas concubinas. Lo que no podía tener era la ajena. Porque cuando David cayó con Betsabé, él tenía más de 7 u 8 esposas. Amén. ¿Usted lo sabía? Sí. Pero esa no era de él. Porque Dios siempre ha establecido límite con lo que es el amor al prójimo. ¿Estamos claros? El amor al prójimo es que usted no puede hacerle al prójimo lo que a usted no le gusta que le hagan. Y por eso establece que así como tú quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. En español, trata a las gente de la misma manera en que a ti te guste que te traten. Gloria al Señor. Y ahora Dios establece pautas y reglas para poder estar en paz con Él y calificar para poder entrar a la presencia de Dios. Lo primero, una conversión genuina. Amén. No sabemos por qué usted vino a la iglesia, no sabemos por qué usted entregó su vida a Cristo, pero debe de haber una conversión genuina. Si vino por una muchacha, revísese. Si ya se quedó y experimentó el cambio en su vida, pues bienvenido. Pero si todavía está por la muchacha, no hay una conversión genuina. Si se convirtió por el pastor, revísese. Usted no puede convertirse por nadie aquí en la iglesia. Todos estamos llamados a ser ejemplo. Oiga bien, todos estamos llamados a ser ejemplo, pero usted no puede poner a nadie como su ejemplo para seguir. No sé si me entendió. Todos estamos llamados a ser ejemplo. Es mi compromiso ser ejemplo. Pero sus ojos no pueden estar puestos en nadie en la iglesia para seguir el evangelio de Cristo. Eso es bueno que se entienda, porque nuestros ojos tienen que estar puestos, como dice Hebreo.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos hermanos que tienen su vista en hermano, desde que ese hermano falla, por ahí mismo también se van. Porque gloria a Dios, como dice Pablo, sean ejemplo de mí, seguidores, imitadores de mí, a la manera, gloria a Dios, en que yo lo soy de Cristo. Pero para que usted sepa cuál es la manera de ser imitador de Cristo, usted tiene que conocer la palabra. Porque hay cosas que hacen ciertos cristianos que no es a Cristo que están imitando. Amén. Que el cristiano tal que tiene una deuda que le embargaron todo. Eso, yo no sé si hay una imitación a Cristo ahí en eso. Porque nada tiene que ver con el pagar, deber. Ahí le dice, no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros. Entonces, vamos a ser serios en esta parte y establezcamos las reglas bien claras como Dios las ha establecido. Una conversión genuina. Que nuestro Padre esté satisfecho de llamarnos sus hijos. Dios se sienta satisfecho de llamarle a usted hijo suyo. De que sus actitudes, de que sus actuaciones sean siempre un enaltecer a Dios con su vida. No con su boca, simplemente aquí, gloria a Dios. No. Aquí es fácil decir el gloria a Dios. Pero allá afuera que digan gloria a Dios por la vida que usted lleva, es lo difícil. Pero hay que vivirla. Amén. Que todos tengan que decir, esa señora es cristiana, 100%. Ese caballero es 100% cristiano. Ese muchacho es un ejemplo a seguir. Que la gente de afuera, aunque no se lo vayan a decir a usted, pero lo comentan. Amén. Ellos saben quiénes son los serios. Ellos saben quiénes son los verdaderos cristianos. Que nuestro Señor esté satisfecho de llamarnos su siervo. Primero dije sus hijos. Amén. El hijo y el siervo no es lo mismo. El hijo es la persona que se apega al padre y que recibe la manutención de parte del padre, la educación de parte del padre, las instrucciones de parte del padre, la formación de parte del padre, y usted al padre le debe obediencia. Amén. Pero el siervo no es igual que el hijo. El siervo trabaja para su señor. Amén. El hijo hay que mantenerlo mientras que el siervo produce. Entonces Dios le llama su hijo y también quiere sentirse satisfecho con que usted sea su siervo, el que le sirve, el que hace la voluntad de él en busca de lo que Dios ha establecido. Estar en la paz y en la santidad. Regla infalible, bíblica, que dice que sin la cual, ¿cómo fue? Sin la cual. ¿Y qué es estar en paz? No es solamente una paz suya personal, sino que también usted pueda irradiar paz a las personas de su entorno. Porque hay personas que sí están en paz ellos, pero ponen en zozobra a otros. Hay personas que viven en una consagración tan fuerte que todos los demás no están a su nivel, según ellos. Y el tratar con ellos, el hablar con ellos, el juntarse con ellos, es como restarle a ellos. No, hermanos, nuestra paz debe ser como una fuente de agua que quite la sed a mí primero y luego también que le quite la sed a todo el que pase cerca, que pueda pedir agua fresca y que la pueda recibir siempre de parte nuestra. Eso es una persona que esté en paz, vive en paz y todo lo que hace también es en paz y armonía para los demás. Son personas que cuando dan un consejo no ponen a la persona peor, sino que buscan la manera de llevarla a la comunión y a la tranquilidad. Y la santidad, porque la paz es una forma de actuar donde usted no causa ningún alboroto ni escándalo, sino que todo lo que provee es como un sonido bastante agradable para las demás personas que están escuchando. Pero la santidad, mis hermanos, es algo que va por encima de los preceptos morales y los preceptos del mundo y de la sociedad.
La sociedad no habla de santidad. La sociedad habla de moralidad. Pero hay personas morales que no son santos. ¿Oyó lo que dije? Hay personas éticamente morales que no son santos. Y que con su ética tienen amantes. Con su ética son infieles. Con su ética visible roban. Con su ética embaucan a miles de personas. Y hay que llamarle señoría, hay que llamarle santidad, hay que llamarle de todos los altos títulos a esa persona, que Judas no era un gatico en comparación con ellos. Amén. Entonces, que la sociedad le llame honorable y moral no define que sean santos, porque la palabra santo significa apartado del pecado y consagrado para Dios. Amén. Eso es una persona santa, apartado por completo del pecado y consagrado para Dios. Vivir una vida ejemplar en toda la manera de vivir, en todos los aspectos. Tiene que tener una vida ejemplar si es que queremos estar algún día en la presencia del Señor. Otra cosa es que siempre han habido muchas corrientes en cuanto a lo escatológico, o sea, la venida del Señor Jesucristo y los tiempos finales, con que si la iglesia pasará la gran tribulación, si nos vamos antes de la gran tribulación, si es durante o si es después. El cristiano verdadero, en lugar de estar perdiendo el tiempo, si es antes, durante o después, que eso no es lo que define realmente su preparación, lo que debe usted es estar preparado. Amén. Con su maleta hecha, con su vuelo comprado, con su pasaporte renovado, esperando, ya sea antes, ya sea durante, ya sea después, cuando el Señor quiera, o ya sea que muramos primero y luego nos toque resucitar previo a la venida de Cristo en ese momento, porque dice la Biblia que los que están muertos van a resucitar primero. En cualquiera que sean los aspectos, usted debe de estar preparado como si fuese hoy. Amén. Como si fuese hoy el encuentro con el Señor. Así que eso de estar dejando para mañana, para este fin de mes, el ponerme a cuenta con fulano, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no deje que llegue la noche sin ponerse de acuerdo con la persona que usted ofendió o que ella le ofendió a usted. Porque aquí el más espiritual va a buscar la reconciliación, ya sea que le hayan ofendido o ya sea que usted sea el que haya ofendido. No debe de esperar, sí, yo voy a ponerme de cuenta con ellos para el mes de noviembre cuando venga el pastor, para que faltando un par de días ya estemos arreglados. No, y si viene el Señor entonces, si viene hoy, si viene mañana, si viene en la madrugada, y usted en espera de reconciliación, entonces no estará calificado para que cuando venga el Señor poder irnos con Él. Alabado sea el Señor. Y por último, alegrarse de la venida del Señor. ¿Qué produce en usted la noticia, la inquietud, la prédica, la exhortación, la consejería, la canción que dice que el Señor viene pronto y que ya está pronto su llegada? ¿Qué produce en nosotros? Yo estoy seguro que si fuese Luis el que está en Estados Unidos, en su esposa Dalgisa y en su hija Amaira, Amari, produce automáticamente una alegría tremenda saber que ya viene tal día. Amén. ¿Por qué? Porque juntamente con Luis viene una fundita para Mari. Mira cómo se pone contenta, y un fundón para Dalgisa también. Y yo si tiro par de puya puede ser que fácilmente me toque algo. Pero hay alegría al recibirlo, porque
cuando él venga, lo primero es que Adalgisa tiene al día la casa. Y Amari tiene un comportamiento ejemplar porque sabe que Luis se acerca. Porque de lo contrario, le van a esperar 15 o 20 quejas. Cuando venga tu papá, tú vas a ver, le voy a decir todo lo que tú hiciste. Entonces ahí ella no quiere que Luis venga, porque saben que hay unas cuantas pelas, unos cuantos castigos que están en turno para cuando él venga. Pero si ella está bien y Adalgisa tiene todo en orden, se alegra deseando, wow, que venga, cuando, que ojalá adelante el vuelo. Ven más antes. ¿Por qué? Porque está bien. Ahora bien, mis hermanos, cuando nosotros no estamos actuando en conformidad con lo que dice las Escrituras, la palabra la venida de Cristo, la frase la venida de Cristo, lo que provoca en nosotros es un frío en el corazón. Amén. Un miedo terrible, un dolor, un pesar y un susto. Amén. Mi esposa cuenta que un día estamos en la habitación y de repente yo salí, pero ya ni cuenta se dio. Y yo salí a otro lado. Ella salió de ahí con una desesperación. Dijo, Dios mío, ay Padre Santo, y búscame, llámame por tu parte, y no respondo. Y dije, ya sí fue verdad, me quedé. Cuando usted oye también un trueno grande, que no está lloviendo, amén, no está lloviendo y de repente ¡tuá! Un frío en el corazón, como dice, Dios mío, cuidado, pero siempre tengamos en cuenta que una de las mejores maneras de usted darse cuenta lo bien que usted está delante de Dios es que esa noticia de la venida de Cristo le produzca alegría. Amén. Viva la vida como cristiano a partir de este momento, de tal manera que la noticia de Cristo viene, ahí está la puerta, sea como responde Apocalipsis, sí, ven pronto, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. En sus pies. Padre Santo, gracias te damos, te bendecimos, te presentamos a esta congregación, Dios Santo, pidiéndote, eterno Padre, que nos ayude a cada uno de nosotros a poder estar en paz contigo, en armonía, en comunión, haciendo las cosas, Dios eterno, que tú pides y que llamas que nosotros tenemos que hacer, a estar cualificado y calificado, Señor, para poder estar listo para irnos contigo en tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.